comenzamos con este primer directo del perfil de Sinus. Yo soy Juan Antonio, como bien sabéis, soy ese 50% de Sinus. Y comenzamos con esta serie de directos con un invitado de lujo y con un tema que a mí me toca bastante de cerca, la verdad. Un tema que dentro de lo que es la nutrición eh, es particularmente bastante importante para mí, la nutrición aplicada al fútbol. Y contamos con un invitado de lujo que se va a conectar enseguida. Seguramente lo tenemos ya a punto de entrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Espera. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Ahora. Exactamente. ¿Qué tal? Exactamente. ¿Qué tal? Bueno, Tenía la cámara al revés. nada, un lujo aquí Un lujo aquí con nuestro invitado. con nuestro invitado. Y ¿Me nada, oyes bien, Juan? Nada, perfectamente. perfectamente. Genial. ¿Qué Nada, tal? ¿Cómo estás? Nada, pues genial. Pues genial. De 40, pero bueno, muy bien. Muy bien. Nada, lo primero, Nada, pues nada, lo primero, pues nada. darte las gracias, la verdad. Gracias, la verdad. Es un placer tenerte invitado aquí en este primer invitado día. aquí en este primer día. La verdad que es La verdad que es un siempre, un tío tan dispuesto a colaborar. colaborar. Bueno, decir que tú y yo nos conocemos ya. Me acuerdo que estuvimos trabajando juntos en el Real Murcia, ¿no? Hace ya 6 o 7 Sí, a ver, años, ¿no? un momento, me dicen que tengo eco, voy a desconectar el mando. Vale, a ver si te oigo mejor ahora. Yo te oigo muy bien. Perfectamente, vale, es que nada, simplemente tenía un poco de eco en el vídeo y me lo estaban diciendo por aquí, por el... Nos decía que tú y yo nos conocemos ya hace 6 o 7 años, ¿no? Estuvimos trabajando en el Real Murcia un Sí, periodo de tiempo. no recuerdo exactamente el tiempo, pero sí, por ahí. Y nada, Muy y bien. ya no, me están diciendo por aquí por el chat, efectivamente, ahora se oye bien, nada, era cuestión de manos libres que estaba haciendo un poco la puñeta. Nada, bueno, pues yo imagino, la mayoría de la gente ya te conoce, pero bueno, me gustaría que hiciera una pequeña presentación de ti mismo, de quién es Juan José Morilla y a qué te dedicas, aunque mucha gente ya lo sabe. Pero bueno, ¿cómo te presentaría? Bueno, yo fui futbolista profesional hace ya bastante tiempo y al mismo tiempo que fui futbolista estaba estudiando la carrera de nutrición humana y dietética. Luego estudié la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y hubo un momento ahí en el que no tenía claro si después del fútbol tirar a la nutrición o tirar más a la empresa, pues controlando calidad, etcétera. Y al principio empecé en un laboratorio, pero no me gustó nada y al final acabé, pues bueno, liado con la nutrición deportiva, que me encantaba, pero no pensaba que iba a estar relacionada con el fútbol, sino que directamente pues yo iba a trabajar en clínica, con deportistas. De hecho, yo empecé trabajando con todo tipo de deportistas en Murcia, pues ciclistas, atletas, futbolistas, jugadores de baloncesto. Y bueno, quizás tuve la suerte de empezar a trabajar en una clínica, que creo que tú estuviste también conmigo alguna vez allí, en Clínica Cardiosalus, que llevaba la nutrición del Real Murcia y también del baloncesto UCAM y también llevaba el del Pozo Murcia. Y empecé de nutricionista en esos equipos, llevando la nutrición de esos equipos. Y bueno, estuve así 3 o 4 años y al final, por contactos que se suele dar en el mundo del fútbol, tuve la suerte de tener una llamada en un momento muy puntual del equipo de fútbol del AS Mónaco y son ya 4 años trabajando allí con el equipo de fútbol del Mónaco. Sí, en grandes rasgos esa es como la vida deportiva y profesional. Tuve la suerte de estudiar al mismo tiempo que jugaba al fútbol y bueno, eso me dio la posibilidad de tener un futuro profesional.
más o menos. Sí, bueno, la verdad es que la presentación ha sido bastante profunda, ¿eh? No te has dejado ningún detalle y nada, sí que es verdad que yo sí que añadiría a todo lo que has dicho, que no ha sido poco, que un poco a nivel personal sí que eres una persona muy súper trabajadora, o sea, una persona muy trabajadora que realmente el tema de tener o no tener un contacto puntual, sí que cuando estás muy predispuesto a trabajar siempre, que eso se nota en cuanto alguien te conoce, se nota enseguida, pues es normal que al final eso de mejores frutos, ¿vale? Fíjate, espérate un segundo, ahora. ¿Sí? El contacto, a ver, el contacto fue porque yo trabajaba en el Real Murcia y no sé si tú estabas ahí haciendo conmigo algo, pero coincidió con un entrenador, que fue bien el año, todo fue bien, un año muy, muy bueno para el equipo, donde estuvimos a punto de ascender a primera. Y bueno, ese entrenador se fue a otro equipo y a los 3-4 años le preguntaron a ese entrenador, porque el director deportivo que llegó al Mónaco no vio que había nutricionista allí, vio que no había nutricionista y era una figura a la cual él le daba mucha importancia y al llegar allí y ver que no había nutricionista, preguntó a varias personas para saber o para tener una referencia y contratar a alguien. Y ese entrenador que estuvo conmigo en el Murcia le dijo, oye, pues yo coincidí en el Murcia con un nutricionista con el que trabajamos muy bien, fue muy bien, le dio mi teléfono y me llamó sin conocerme de nada. Yo llegué al Mónaco sin conocer a nadie, ni al director deportivo, ni al entrenador, a nadie, de cero, y sin hablar francés. O sea que me pusieron allí en pelotas y al final, bueno, hemos ido aprendiendo también allí. Pues genial, sí. Yo estuve, creo que fue el año posterior a ese que has mencionado. Pero sí, recuerdo perfectamente esa temporada, fue muy, muy buena. Al principio parecía que el equipo no contaba, ni mucho menos entre los candidatos al ascenso y terminó como un cohete. Fue un buen año. Aparte, me acuerdo que ahí tú te venías conmigo a hacer antropometría, ¿no? Sí, pero eso fue después. El año siguiente nos hinchábamos a hacer antropometría y realmente la antropometría era algo que ya venía haciéndose bastante, pero ahí pegó como una pequeña explosión. Aparte de ser un método muy, muy sencillo bueno, hay que aprenderlo, pero me refiero rápido y muy manual. Y luego esos datos se los puedes presentar al futbolista de una manera muy, muy clara, o al deportista en general, de manera muy clara y meter. Vale, parece que tenemos algún problemilla con la conexión. Habíamos tenido un pequeño corte de conexión. Y por eso luego cuando vi a los años que habían montado una clínica, vosotros, y le pusisteis el nombre de antropometría, ¿no? Pues vosotros os basáis en la antropometría, ¿no? En vuestra clínica. Sí, la idea inicial iba orientada a eso, ¿vale? Sí que es verdad que al final, bueno, la demanda va un poco más en el sentido de la consulta no tradicional, pero la idea original era esa, era hacer sobre todo antropometría para controlar la composición corporal, más que nada porque precisamente a la hora de ver cómo trabajabas tú a nivel deportivo, pues la tremenda importancia que tiene. Y yo mismo, a la gente que ha ido empezando después y le ha interesado especializarse en deporte, siempre le digo que la antropometría es súper importante, o sea, es una de las piezas clave. Y mírame, estaba leyendo los comentarios que nos han ido dejando. Laura Nicolás dice que es el mejor nutricionista que ha conocido, ¿eh? Un besazo, Laura. Creo que nos conocemos. Fue paciente mía en Cardiosalud. ¿Sí? Genial. Sí. Muy bien. Vale, continuamos. Nada, bueno, en relación a eso, la antropometría, como digo, una parte importantísima. Y nada,
ya entrando un poco en materia, yo creo que la introducción ha sido bastante buena y nada, simplemente, sobre todo actualmente, bueno, está en un equipo de élite y realmente la principal diferencia que podríamos ver entre un fútbol tan profesionalizado y otro más semiprofesional o de menor presupuesto, ¿cuál dirías tú que son las principales diferencias? Bueno, yo sobre todo pienso que es el cuidado, ¿no?, que se le da al futbolista, el control, porque, por ejemplo, bueno, en un equipo de segunda B o segunda A, a lo mejor el staff que está alrededor del equipo, o ya sea fisioterapeuta o nutricionista, quizás sean menos cantidad de personas, o, por ejemplo, el nutricionista a lo mejor va algún día por semana, o no está en toda la jornada allí, o no hace los viajes, pero, por ejemplo, a este nivel el jugador está prácticamente, tiene siempre a alguien con él para facilitarle todo. A esos niveles, por ejemplo, yo estoy en la ciudad deportiva, llego antes de que vengan todos los jugadores y me voy después de que se vayan. Yo estoy toda la jornada allí con ellos, pues durante el entrenamiento, porque cada momento del entrenamiento, o antes o después, tiene también sus fases. Entonces, ese cuidado al futbolista, la preocupación por todo o de élite y el fútbol más semiprofesional. ¿Sabes? El cuidado que se le da a todos los pequeños detalles, sobre todo porque, bueno, económicamente supongo que hay una gran diferencia y pueden tener más personas cuidando al futbolista. Yo creo que esa es la gran diferencia que yo he visto. Claro, la posibilidad de, como bien has dicho, de poder trabajar todos los días encima del equipo, ¿no? Es decir, es a full time, por así decirlo. Es un cuidado, tu trabajo es ese. Tu trabajo es controlar a todos los jugadores. Si hay 25 jugadores, tú te ocupas de 25 deportistas. No es, por ejemplo, si tú trabajas en una clínica y luego vas a un equipo de fútbol, tienes deportistas luego, por ejemplo, aparte, online. Es decir, vas tocando muchos palos y al final, bueno, pues a lo mejor llevas 30 o 40. Pero no, aquí este es tu trabajo, son 25 futbolistas y hay que preocuparse de ellos, sobre su rendimiento, la composición corporal, qué comen, todos esos aspectos. Son 25 pacientes para ti, todos los días del año prácticamente. Entonces, bueno, es mucho más personalizado, por así decirlo. A mí, por ejemplo, algo que sí que tendré luego que ponerme en el futuro, si vuelvo a la clínica, me refiero a la nutrición deportiva en clínica, será volver a acostumbrarme a los ciclistas, a los atletas, a otros deportes, porque ya llevo 3-4 años muy enfocado en el futbolista. Un mundo que conozco muy bien, pero como todos sabéis, cada deporte tiene unas particularidades diferentes en cuanto a alimentación, suplementación, etcétera. Entonces, yo ahora estoy muy enfocado en el fútbol, pero a mí me gustaría también en el futuro enfocarme a otros deportes, en ese sentido. Sí, realmente el saber, como dices, no ocupa lugar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el estar tan especializado y contar con tanta experiencia en un campo particular, pues te hace tener un pequeño club de calidad a la hora de trabajar. Es lo que yo opino. Una cosa que a mí me ha dado mucho ha sido el hecho de haber sido futbolista. El hecho de haber sido futbolista antes sí te da el trato ese con el jugador, porque tú has pasado por ahí. Sabes lo que siente el jugador en diferentes momentos, o lo que necesita el jugador, o no sé, una tontería. Si un día tú llegas y ves que un jugador no tiene un buen día, saber cuándo tienes que hablar, cuándo no, eso te lo da el hecho de haber sido, pues, futbolista. Que todos los deportes tienen sus cosas especiales, pero claro, a mí me ayudó eso también en el fútbol. Está claro. Sí, porque realmente yo particularmente pienso que, bueno, está claro que hay que partir de una base teórica bastante buena, pero a partir de ahí hay que llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, si por ejemplo, una nutrición de sobresaliente a una persona, a un futbolista, le cuesta mucho trabajo de llevar, pues más vale rebajar un poco, que sea de notable bajo, pero que la haga, ¿no? Porque al final
lo que no se hace o cuesta mucho trabajo hacer, para mí realmente en la práctica no sirve. Yo creo que nosotros como nutricionistas deportivos, está claro que nosotros tenemos nuestras carreras, nuestros estudios, luego tienes que seguir formándote, pues no sé, haciendo cursos, yendo a congresos, leyendo libros, sí, eso es clave para ir. De hecho, nosotros cuando empezamos, yo cuando empecé, prácticamente ha cambiado todo ahora. Pero hay algo con el deportista que tú tienes que tener, que es, llamémosle empatía o saber qué decir o qué hacer en cada momento, que eso, y quizás eso sea lo más difícil, porque eso no te lo enseña, no lo aprendes, eso lo tienes o no lo tienes. Entonces, llegar al jugador o al deportista, al cualquier tipo de deportista, llegar y que él confíe en ti para hacer lo que tú quieres que haga y cumplir los objetivos, quizás eso sea más difícil que toda la teoría que tú puedas decirle de toma estos hidratos de carbono, esta proteína, etcétera. Pero ¿cómo llegas tú al deportista? ¿Qué haces tú para que el deportista confíe en ti? ¿Cuándo hay que hablar? ¿Cuándo hay que callarse? ¿Cuándo hay que decir alguna información? Todo eso es quizás la parte más difícil de un nutricionista deportivo con el deportista. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, yo siempre digo, cuando, sobre todo de cara a la gente que practica deporte o futbolista, que realmente al final de todo, dentro de lo que es la nutrición, que es un trabajo en equipo, pero la parte más fácil es la mía. O sea, aunque a veces parezca que tengo que ser yo el que hace todas las cosas más difíciles y tal. Yo considero que al revés, mi parte es la más fácil, la parte difícil es quien tiene que llevárselo luego a su vida diaria. O sea, si lo hacen bien, el mérito desde luego es del deportista. Está claro, está claro. Y sobre todo, pues eso, saber, por ejemplo, tú tendrás diferentes tipos de deportistas en tu clínica. Si te llega un futbolista, la manera de pensar o la manera de actuar de un futbolista es diferente que la de un ciclista, por ejemplo, o, totalmente, por ejemplo, un atleta. Saber las maneras de pensar que tiene cada deportista en cada modalidad. Luego hay una base nutricional, igual para todos, pero cada deporte es diferente. Y llegar a conocer cada deporte y cómo piensa el deportista, yo creo que es una de las claves para que él confíe en ti. Y eso es lo que yo he intentado pues desarrollar durante toda mi carrera y bueno, ahora ya más enfocado al fútbol, pero bueno, ¿quién dice que en el futuro no cambiemos el fútbol por otros deportes? De momento espero que no, estamos muy bien. Y que dure porque el fútbol, si algo tiene de especial es que es mundialmente practicado y hombre, el deporte que yo creo que más gente mueve, ¿no? Al final. Entonces, estar especializado y tener buena posición en ese campo, creo que no está de más. Respecto a lo que has dicho de las diferentes formas de pensar de cada deportista, bueno, yo también lo he podido ver, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, preparamos una competición de Ironman y vamos, realmente quien se decide a practicar esa disciplina es una persona totalmente distinta en ese sentido. O sea, cualquier cosa que se le recomienda la prueba, si le va bien te lo dice, si no le va bien te lo dice. O sea, por lo general son gente muy, muy, muy disciplinada. O sea, es la disciplina llevada al extremo. ¿Sabes? Sí, está claro que en disciplinas como el Ironman, como tú dices, o donde endurance, por así decirlo, son modalidades donde el entrenamiento, la recuperación son clave, la alimentación y la suplementación a esos niveles también son muy importantes. Entonces, claro, tú tienes que ser muy metódico con todo eso, porque eres tú el que gana, el que pierde, el que va a reventarse. Entonces, en el fútbol o en otros deportes de equipo, a lo mejor, bueno, puedes escudarte más en otros compañeros o tienes un mal día y tampoco pasa nada, porque puedes al día siguiente hacerlo mejor, pero, por ejemplo, en un Ironman puedes tener el mal día el día de la competición. Entonces, claro, tienes que tenerlo todo muy, muy detallado, muy cuadrado para llegar en las mejores condiciones y no tener, por ejemplo, un
no sé cómo decirte, una cagada en la bicicleta y tomar algún gel que no debes de tomar en ese momento o más hidrato de carbono de la cuenta para tener algún tipo de problema gastrointestinal. Entonces, claro, tienes que tenerlo todo muy entrenado. Es decir, tienes que entrenar todo eso antes de llegar a la competición. Y en otros deportes, como el fútbol, por ejemplo, eso no pasa. Pues tienes más días para ensayo o error y luego el día del partido está todo ya fácil, ¿sabes? Yo creo que es así. Las diferencias de modalidades deportivas. Y que realmente en el fútbol es un deporte de equipo, como bien has dicho, te puedes escudar a veces en el compañero, influyen mil cosas al final en el resultado, no solamente eso. Los deportes más individuales sí que es verdad que el cuerpo del deportista y cómo funciona una parte importantísima, más allá de la suerte o de la inspiración que tenga ese día. Eso es rendimiento puro y duro. Bueno, a raíz de esto sí que me gustaría ahora que nos comentaran un poco la rutina de trabajo que tiene actualmente en el club. Bueno, actualmente no, Sí. previo a la cuarentena, un poco la metodología general de trabajo que tenía como rutina diaria. Yo, sobre todo, me costó encontrar la rutina de trabajo porque yo antes había trabajado, pero no a full time, es decir, todo el día y todo el tiempo allí. Entonces, al principio fue un poquito ir buscando la mejor manera de trabajar. Entonces, yo ahora sí que trabajo muy, es decir, todo muy esquematizado, ¿no? Entonces, yo intento llegar siempre antes de los jugadores, siempre, el primero, antes de que llegue ninguno, porque aprovecho para revisar los menús de ese día, para hablar con el chef, que tenemos ahí un chef con una cafetería para revisar el menú de ese día, que el desayuno antes de que lleguen los jugadores está todo en su sitio, porque hay un jugador que come esto en el desayuno y otra cosa diferente, saber que lo tenemos todo para que el jugador llegue y lo tenga disponible. Entonces, claro, eso te lo da el hecho de poder estar allí todo el tiempo. Luego, antes de que lleguen los jugadores, siempre preparo la suplementación que voy a dar antes y después del entrenamiento. Por ejemplo, ¿cuándo se me va esto? Si, por ejemplo, es un ejemplo, yo voy a dar a un jugador proteína whey con creatina después de entrenar y antes de entrenar voy a dar, no sé, hierro y vitamina D, es un ejemplo, ¿eh? Pues claro, yo lo preparo siempre todo antes de que lleguen los jugadores, para todo. Cada jugador tiene una cosa diferente. Todos toman cualquier tipo de cosa, pues siempre antes lo preparo. Entonces ya es una cosa que tengo ya hecha y estoy tranquilo. Luego ya llegan los jugadores y yo estoy en la cafetería, pues con ellos, pues asesorando, asegurando de que cogen la suplementación para antes del entrenamiento o si algún jugador tiene algún objetivo en especial, pues asesorándolo nutricionalmente. Luego ya empezaría más tarde el entrenamiento, entonces yo ahí lo que hago es preparar la estación de hidratación que solemos tener durante el entrenamiento. Y yo preparo la hidratación, pues a lo mejor yo solo intento adecuar eso al entrenamiento. Es decir, si yo sé que yo tengo la información de que el entrenamiento va a ser más suave, más fuerte, más energético, más mecánico, meter más hidrato de carbono en algún tipo de bebida o ese día incluso veo que no va a ser fuerte, meter simplemente agua. Intentar adaptar la hidratación y la suplementación durante el entrenamiento al día de entrenamiento. Posteriormente termina el entrenamiento y viene el momento de la suplementación post-entrenamiento. Pues asegurarme de que todos lo cogen por si algún jugador se ha despistado o se le ha olvidado o alguno hay que estar encima de él. Siempre sucede eso. Y luego viene la comida. Entonces la comida, pues también igual como antes, asesorando en cantina, intento comer con los jugadores porque siempre surge alguna duda. Con otros es más fácil, con otros es más difícil. Y después ya, cuando se van los jugadores, yo me quedo en mi despacho, pues a lo mejor respondiendo email o creando, no sé, información para dar a los jugadores, que si alguna infografía, etcétera. Eso sería a modo de general una jornada de trabajo. Luego, a veces, me quedo alguna tarde o algún día pues para trabajar con la academia. Por ejemplo, vienen los jugadores de la academia, pues veo a algunos jugadores de la academia. Entonces, eso sería un esquema muy general, pero intento no salirme de eso porque el día que te sales, estás muerto. ¿Sabes? Porque es todo muy
Ya me entiendes. Es decir, el jugador necesita sentirse también que alguien lo cuida, ¿no? En ese sentido. Y yo quiero que eso se note. Eso es lo que suelo hacer. Sí, no, realmente ahí se nota porque me lo estoy imaginando, conforme lo ha ido explicando, me lo he ido imaginando cómo sería el día a día y que realmente se nota el salto tan grande de... Al final es como el día de la marmota, ¿eh? Siempre hacen lo mismo, pero siempre surgen problemillas, o algún jugador, o esto, o hay que cambiar esto. Durante el proceso siempre hay cambios, pero el esquema general intento que no cambie, que siempre sea así para que vaya todo muy fluido. Muy bien. Y realmente lo que es la control de composición corporal se hace también cada varias semanas o se hace más frecuentemente de lo que, por ejemplo, lo habitual que se solía hacer cada 3-4 semanas o se hace más frecuentemente. Yo ahí trabajo como trabajaba en España, ¿sabes? Parecido, por ejemplo, en pretemporada, hacerlo un poquito más, menos espaciado en el tiempo, cada 2 semanas, para que el jugador se sienta un poco presionado también. Luego, durante la temporada, una vez al mes, está bien, a no ser que haya algún jugador, como tú sabes que hay jugadores o deportistas que quieren hacerlo semanalmente para controlarse más o cada 2 semanas, vale, pero de manera general, una vez al mes yo creo que está bien. Y luego, en Navidad, por ejemplo, volver a meter un poquito más de presión cada 2 semanas, está bien. Es decir, más o menos como trabajaba aquí. Luego también tenemos la suerte de poder hacer... yo te estoy hablando de la antropometría, que es el método que yo utilizo. Pero luego, por ejemplo, tenemos la suerte de poder hacer 2 o 3 veces al año DEXA, para tener ya sabes que DEXA es la absorciometría, ¿no? Con rayos X, para tener una composición corporal mucho más amplia, para conocer la densidad ósea, que nos da información muy buena para tomar decisiones luego, y podemos hacerlo 2 o 3 veces al año. Pues genial, porque intercalado podemos meter la DEXA y luego más durante el año la antropometría. Al jugador le gusta mucho la antropometría, porque es un método rápido, es un método que el jugador ve fácilmente y si se lo explica bien, tanto el sumatorio de pliegues como el porcentaje graso, le puedes poner objetivos, el mismo jugador te pide, oye, házmelo la semana que viene que quiero ver si he bajado o no. Entonces, te da mucho juego para poder trabajar. Sí, yo realmente pienso que todo lo que se puede medir se puede mejorar. Si lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, transformar una característica física en un número suele ser una herramienta muy buena. Y como tú dices, es muy, muy rápido, muy directo, muy fácil. Y... Se crea también un vínculo con el deportista. Es decir, la antropometría no es como la DEXA, que lo metes en una máquina, se queda allí 10-15 minutos, quieto, muy frío todo. La antropometría, bueno, te da el poder hablar, poder conocer un poco. Al mismo tiempo que estás haciendo la antropometría, puedes hacerle preguntas sobre sus hábitos nutricionales, etcétera. Entonces, a mí me gusta el método porque es más personal, ¿no? Sí, la verdad que la gran ventaja es esa, que es muy, muy interactivo, ¿no? Y puede, como tú dices, puede estar hablando, el jugador no se siente tampoco que como que tiene que estar quieto sin moverse, ¿no? O sea, realmente tiene que cumplir un mínimo protocolo, pero nada, en un minuto, minuto y medio se puede hacer muy, muy rápido. Sí. Por aquí, mira, estoy leyendo, nos comenta Carlos MG83, nos comenta Juanjo Morilla, nutricionista top, que explique alguna anécdota, que seguro que tiene unas cuantas. También lo conozco. No, eso es porque tengo muchas anécdotas, pero no sé si hablar personalmente de alguna anécdota. Voy a contar una, pero sin decir nombre. Vale. No, pero esa anécdota fue ya hace 3 años. Hace ya 3 años yo tenía un jugador que, bueno, ya sabéis que muchos jugadores o muchos deportistas son muy maniáticos, por así decirlo, o tienen, es decir, creencias de que si hago esto va a salirme bien las cosas. Entonces, durante un partido yo estaba detrás del banquillo y él estaba de suplente en el banquillo y a mitad del partido me mira y me dice, oye, Juanjo, tengo hambre. Y digo, bueno, espérate al descanso y ya te doy una barrita o algo.
Dice, no, 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 ahora, tengo hambre de pan, quería comer pan. Y yo, bueno, pues me voy al vestuario antes de que termine la primera parte y yo me volví loco buscando pan porque no tenía pan en ese momento. Me fui a la zona VIP, conseguí un pequeño trocito de pan. Termina la primera parte, llegamos al vestuario todos y le doy el trocito de pan. Ay, gracias, tal. Le doy el trozo de pan. Comienza la segunda parte y este jugador sale a jugar a los 10 minutos de la segunda parte. Y el primer balón que toca, gol. Fue gol, suyo. Y bueno, pues te puedes imaginar, terminó el partido. El pan, no sé cuánto tal, y digo, ah, vale. Pues ya cada vez que él no jugaba titular, tenía que darle un trozo de pan en el descanso. O dejarle un trocito de pan en su sitio. Es decir, esa es una anécdota para demostrar que el jugador también, aparte del entrenamiento, de todo lo que puede hacer, tiene también por así decirlo, sus anclas, ¿no? Su fuerza mental de decir, necesito esto en este momento para rendir. Y esas son las típicas cosas que yo te digo, que hay que conocer al deportista para saber qué hacer en cada momento. Porque tú a lo mejor, imagínate que yo no le hubiese dado el trocito de pan o no le hubiese dado importancia y luego él juega, no marca y al final del partido me dice, es que me tienes que haber dado pan. Es que eso puede pasar. No te hablo ya solo del fútbol, te hablo de todos los deportes. Por eso, conocer al deportista es muy importante. Esto es una anécdota de tontería, tengo mil en ese sentido. Pero bueno. No, pero esa ha sido muy, muy buena. Y bueno, esa que realmente... se la conté, ¿ha sido Carlos que has dicho tú, que ha preguntado? Sí. Es que se la conté a él y le hizo mucha gracia a Carlos. Se la conté un día. Lo conozco. Pues nada, la verdad que, bueno, esa es bastante buena y un poco refleja el día a día, la verdad, con un equipo, ¿no? Siempre surgen ese tipo de cosas y tienes que estar dispuesto a gestionarlo bien. Por eso te digo que yo creo que un nutricionista deportivo debe estar de diario con el equipo. Porque yo conozco pues, muchos equipos que a lo mejor el nutricionista va un día a la semana o es externo de una clínica, por ejemplo, como puede ser el caso en el que yo era, o muchos de nutricionistas no tienen el día a día con el futbolista, porque todos los días pasan cosas diferentes. El futbolista o el deportista confía en ti si tú estás todos los días con él. Pero si vas un día por semana, 2 días, es más difícil. Más difícil. Está claro que a esos niveles se puede hacer. A lo mejor a nivel semi o no profesional es muy difícil, porque económicamente no se podrá. Claro. Sí, ahí se hace muy difícil por el tema económico, porque al final invertir una serie de horas al cabo de la semana hasta cierto punto se puede hacer. En el momento en el que no compensa económicamente y te tienes que dedicar a otra cosa, es cuestión de tiempo. Al final no da tiempo a todo. Está claro. Y bueno, pues Sí, dime. No, que yo, por ejemplo, también viajo con el equipo. Pues el hecho de viajar con el equipo también te da... yo creo que tú también haces los viajes con el equipo, ¿no? Sí. Tú vas y eso te da la vida, tanto a ti como al deportista, saber que tiene alguien ahí en el descanso para darle lo que necesita en ese momento o para asesorarla en un cierto momento. Al futbolista le da confianza y a ti también te da la vida porque conoces a los futbolistas o a las futbolistas. Las conoces de verdad en su trabajo. Sí, realmente no es lo mismo un partido que un entrenamiento, está claro. Al final, en el partido siempre se suelen dar situaciones que en un entrenamiento no se dan y el hecho de viajar, pues también te hace que vaya aprendiendo sobre la marcha. Eso también es una cosa muy importante, que esto de aprender todos los días. No hay una ciencia exacta. Exacto. Y nada, pues también por seguir avanzando un poco, que tengo aquí una pequeña chuleta, por eso estoy mirando, ¿vale? Para no dejarme ningún tema. Y nada, realmente hemos hablado casi de todo, pero bueno, a día de hoy, en el fútbol de élite, por ejemplo, ¿qué importancia se le da a día de hoy a la nutrición? Porque realmente la sensación que tenemos es que hace, por ejemplo, 15, 20 años, que no hace tanto tiempo,
la sensación es que no se le daba casi ninguna importancia y hoy en día sí, pero ¿tú qué Yo notas? creo que ahora mismo la nutrición es uno de los puntos clave en el fútbol y en el deporte en general. Es decir, como puede ser ahora la psicología deportiva o como puede ser la nutrición deportiva o cualquier tipo de entrenamiento, es una parte más igual de importante que todas las demás. Es decir, para mí el equipo de fútbol que no tiene nutricionista está cojo, ¿sabes? Le falta algo. Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, ahora en primera división en España yo creo que hay 18, 17, 19 equipos que tienen nutricionistas. Mm. El equipo que no tiene nutricionista es el raro. O, por ejemplo, en Francia, cuando yo llegué, yo fui el primer nutricionista en un equipo de fútbol en Francia. No había ningún equipo tenía nutricionista, ninguno. El Mónaco fue el primero y ahora tienen prácticamente el 60 al 70%. Cuando vieron que el Mónaco tenía un nutricionista, empezaron a decir, oye, te estoy hablando hace 4 o 5 años, pero España ya iba más avanzada en ese tema y prácticamente todos tienen nutricionistas. Entonces, claro, ya se ha instaurado eso como algo normal. El equipo que tiene nutricionista juega con ventaja, sobre todo a un nivel de élite donde a lo mejor tienes que jugar cada 2 o 3 días. La recuperación es clave, tanto de nutrición como de suplementación, de hidratación. Y si un jugador está 2 o 3 semanas sin cuidar ese aspecto, en la cuarta va a notarlo porque se va a cansar o va a tener más facilidad de lesión o se va a notar un bajón en el rendimiento. ¿Por qué? Porque no ha habido nadie asesorándolo para recuperar, para decirle qué tiene que comer, cómo tiene que suplementarse. Entonces, yo creo que ahora mismo ha cambiado muchísimo la cosa respecto a hace 7 o 8 años y el equipo que no tiene nutricionista va por detrás. Y además se nota porque ahora particularmente los canales de televisión que se dedican específicamente al deporte, no sé, los diferentes canales que hay, que ahora como no hay nada en directo, están retransmitiendo cosas antiguas y la verdad es que se nota. Un partido de hace 20 años se nota que, o es quizá imaginación mía, pero la sensación que da es que no, el nivel físico está un poquillo por detrás de lo que está ahora. O sea, el Tú nivel coges físico. un partido de los años 80 y ves el ritmo de juego comparado con ahora. Aparte, ahora mismo el fútbol es muy físico, los cuerpos de los jugadores han cambiado una barbaridad, son todos atletas, musculados. Entonces, claro, eso hay que mantenerlo, ese músculo hay que mantenerlo. ¿Cómo se mantiene? Pues aparte de entrenar bien, comiendo lo que tienes que comer, sabiendo que tienes que ingerir a lo mejor una ingesta de proteína cada 3 horas de tantos gramos. Si un jugador no sabe eso, nadie se lo dice, pues a lo mejor se tira 10-15 horas sin tomar proteína y el músculo no recupera. Claro, esos detalles son muy importantes. Antes no pasaba eso porque el jugador, la masa muscular, no jugaba un papel tan importante como ahora. Sí, las sensaciones que hace un par de décadas, pues un jugador que tuviera mucha calidad individual, pero quizás físicamente no diera el nivel, si tenía mucha calidad sí que podía triunfar. Hoy en día no, o sea, es imposible. Yo sabes dónde me he fijado, me he encontrado en eso, o sea, he visto la diferencia. Cuando yo era jugador, por ejemplo, cuando yo estaba en el túnel de vestuario y veía al equipo contrario, a mi equipo, bueno, éramos un equipo físico, bien, yo me fijaba mucho en el contrario, en el físico, ¿no? Y eso siempre lo he ido mirando durante todos los años, sobre todo en segunda B, en segunda A, y ahora, por ejemplo, que en primera, los cambios de físico que han habido durante todos estos años. Pues tú ahora te pones en el túnel de vestuario antes de que los jugadores salgan, estás detrás y dices, madre mía, son todos de 1,80, 85 musculados y el que es de 1,60, 65 tiene unos cuádriceps como mi cabeza. Es decir, luego, claro, pueden haber excepciones donde haya un jugador con una calidad increíble, pero me refiero, en líneas generales, el físico ahora mismo juega un papel muy importante y la nutrición para alcanzar un físico así, está claro que el entrenamiento es la clave, la genética también, pero para mantener todo eso necesitas una nutrición acorde a eso. Si no, no surte efecto. Sí, además yo creo que a un nivel tan alto es que si le quita ese tanto por ciento que influye la nutrición, si se lo quita el equipo, automáticamente el nivel cae. A lo mejor no cae mucho, pero como está todo tan igualado,
El que no lo tiene... Claro, tú imagínate que hay un partido un sábado, luego juegas martes y luego vuelves a jugar sábado. Por un partido cada 72 horas, que eso pasa mucho cuando hay Champions League o cuando hay Copa, Liga. El primer partido, vale, lo juegas. El segundo partido puedes jugarlo, pero ya el tercero, como no hayas seguido unas pautas de recuperación de depósitos de glucógeno muscularmente, buena hidratación, el tercer partido, ya te digo yo que la segunda parte no vas. Entonces, claro, la gasolina se acaba. Está claro. Y por eso te digo que nosotros tenemos la labor de explicar al jugador qué tiene que hacer para llegar a ese tercer partido sin que se note mucho la bajada del rendimiento. Y ahí, claro, ahí influimos nosotros mucho en ese sentido. Eso es, mírate, estaba aquí leyendo los comentarios de la gente. Nos deja Vicente C81 una pregunta que nos deja un menú pautado individual para las comidas que hacen en casa. O sea, por ejemplo, la cena. Sí. Un ejemplo de menú en cena. Sí, por ejemplo, para la comida que hacen fuera del lugar de entrenamiento. Eso depende, porque, por ejemplo, yo individualizo mucho. Hay jugadores que, por ejemplo, el objetivo que tienen es el de mantener niveles de grasa, por ejemplo, o mantener el peso y niveles de grasa. Hay otros jugadores que, por ejemplo, necesitan aumentar en masa muscular y coger un poquito de peso. O hay algún jugador que a lo mejor, no voy a decir dieta, pero sí que está controlándose la ingesta calórica para intentar bajar un poquito de peso o de masa grasa. Entonces, los menús van acorde al objetivo que hay con ese jugador. Por ejemplo, si un jugador necesita perder un poquito de masa grasa, un poquito de peso, pues un menú pautado para una cena, por ejemplo, sería el de tomar una buena cantidad de proteína para que se sacie bien. Es decir, si un jugador de 70 kilos, pues a lo mejor decirle que tome entre 200, 220 gramos de pescado blanco, por ejemplo, una lubina, una dorada, algo así, con una buena cantidad de verdura al horno, puede ser brócoli, zanahoria, pimiento, y luego meter un poquito de hidrato, porque no hay que olvidar que estos jugadores están entrenando, pero sí controlar el hidrato de carbono. Por ejemplo, a estos jugadores controlar el hidrato de carbono, por ejemplo, en 50, 60 gramos antes de cocer de arroz integral, por ejemplo. O, si no quiere arroz, 60, 70 gramos de pan integral. Si el objetivo es diferente, es decir, si es el de mantener, podemos dejar un poco más de rienda suelta y aumentar un poco el hidrato de carbono en 100 gramitos de arroz o en 100 gramos de quinoa. Y si el objetivo es contrario, pues aumentamos más la cantidad de hidrato. Es decir, es individualizar y sobre todo jugar con el hidrato de carbono. Asegurar una buena fuente de proteína en la cena, porque muscularmente luego se va a ir está claro que se va a ir a dormir y necesitamos una buena cantidad antes de dormir. Le va a saciar y luego meter algo de verdura y ya jugar con el hidrato de carbono. Si tu objetivo es aumentar, mantener o disminuir el peso, juegas un poco con el hidrato de carbono. Esa es la manera de pensar que tengo yo. O sea que realmente sí que se pauta esas comidas que hacen luego en casa, de forma individual. Sí. Yo intento o dar información o dar infografía o, sinceramente, llamar por teléfono al jugador y decir lo que tiene que cenar. O que me mande una foto, por ejemplo. Quiero que hagas esto, mándame la foto. Así es mejor controlar. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta interesante. Por ejemplo, dice, muchos periódicos deportivos mostraban noticias de jugadores que les costaba no comer dulces en el confinamiento. En ese sentido, tu trabajo de educación nutricional en ese sentido, ¿habéis incidido en eso o no? Sí, en un periodo de confinamiento yo he intentado basarme en 3 cosas súper importantes, que era que el jugador esté bien hidratado, es decir, intentar que durante el día esté bien hidratado. Y luego, 2 cosas muy importantes, durante el confinamiento, tú párate a pensar que los jugadores a estos niveles van a entrenar, ¿no? Ellos tienen sus entrenamientos, que no es lo mismo que en un entrenamiento de campo, pero bueno, van a entrenar. Pero luego, durante el día, van a estar sentados en el sofá o viendo una película o no van a tener un movimiento muy grande. Si no estuviesen confinados, sí, porque a lo mejor salen a pasear, salen a la calle, entran, salen, entonces tienen un mayor gasto calórico. Pero en un confinamiento el peligro viene ahí.
en que el entrenamiento no va a ser igual y luego vas a estar prácticamente todo el día sin moverte. Entonces, hay que controlar mucho la ingesta calórica. Y para controlar la ingesta calórica hay que controlar el hidrato de carbono. Entonces, claro, el hidrato de carbono viene por el azúcar, ¿no? O, por ejemplo, como tú bien dices, el chocolate o cualquier dulce. Y encima, en una situación de estrés como la que estamos, el cuerpo te pide azúcar y encima tienes más posibilidades de tenerlo. ¿Por qué? Porque estás cerca, estás en la cocina siempre, es muy fácil ir, coger. Yo, el consejo que daba era no comprar comida de este tipo en casa, no tenerla. Es decir, no tener comida procesada, no tener dulces, etcétera. No es fácil porque muchos tienen hijos y se tiene. Entonces sí que, pues a lo mejor controlar los pesos semanalmente es una buena estrategia, saber si hay un jugador que está cogiendo peso, si no. Intentar que antes de ir a comerse el típico dulce, pues que se haga un batido con fruta, con cacao, para que eso le sacie. Es decir, que coja fruta más natural, no de la bollería, por ejemplo. Pero sí que es cierto que es ha sido una situación complicada en ese sentido, ¿eh? Porque muchas veces no se puede controlar, ¿eh? Sí, no, yo eso lo he estado viendo en el día a día. Es muy, muy complicado en una situación tan nueva que es controlar eso. También depende del entorno de cada cual. Quien vive solo lo puede controlar más fácil. Pero sí que es verdad que todo lo relacionado con los ultraprocesados, los dulces, la bollería, es un peligro porque hace lo que yo llamo el efecto bola de nieve, ¿no? Cuanto más coges, más quieres. Entonces, a mí me ha pasado muchas noches, mira, que yo tomo chocolate negro, ¿no? Por ejemplo, me encanta. Que bueno, dentro de lo malo puede ser lo mejor. Chocolate negro, yo había noches que digo, joder, no me he dado cuenta y me he comido 4 onzas de chocolate ya. Coges una, bueno, otra. Eso esporádicamente. Claro, si te pasa a ti, que tú se supone que tienes que controlar, imagínate a una persona que no lo controla. Entonces, ha sido complicado y lo hemos intentado controlar, sobre todo controlando el peso, dando alternativas a eso, intentando que no lo tengan en casa. Pero, ya sabes. Ahí tenemos que confiar. Ahí entra ya más la profesionalidad y la confianza. Bueno, también el hecho de saber que en cuanto se recupere cierto nivel de normalidad van a tener sí o sí una antropometría, también hace que... Sí, eso puede sugestionar un poco. Puede sugestionar, si yo voy a ser controlado nada más terminar el confinamiento, tengo que estar en los mismos valores de antes, pues eso sugestiona, está claro. Y eso ayuda. Entonces, pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que a estos niveles tampoco me preocupa mucho porque es normal que un jugador gane un poco de peso o gane un poco de grasa. Es que es prácticamente imposible mantener la composición corporal en una etapa como la que hemos pasado. Entonces, con eso ya contamos. A mí lo que me preocupa es que alguno ya se vaya de madre, pero a mí no me preocupa que un deportista venga después de un confinamiento con 1 kilo de más, 1,5 kilos. No pasa nada. O que haya perdido medio punto de grasa, perdón, de masa muscular, porque eso es normal. Y eso es reversible, enseguida se va a corregir. Muy bien. Y de hecho, yo diría que es hasta necesario que se tenga un poco de libertad también. Sí, porque a nivel mental ya bastante hay como para tener que controlarse encima sin salir de casa. Por eso. Al final no es ser policía, es intentar ayudarlo, decirle lo que tiene que hacer y luego ya él decide. Muy bien. Mira, nos pregunta Pedro Palacio ¿qué porcentaje de grasa se le exige en condiciones normales? También individual. Es decir, individual, cada uno tiene unos objetivos, por puestos también se puede individualizar, no es lo mismo un jugador de banda que un central o un portero. Entonces, bueno, puedes poner porcentajes generales, pero sobre todo, por ejemplo, como tú lo sabes bien, Juan, trabajar a lo mejor con el sumatorio de pliegues sería más indicado en estos casos. Por ejemplo, poner un límite de 60, 70, 50, depende del equipo como tú lo veas la primera vez que lo haces. Si ves que el equipo tuyo está de grasa en valores increíbles, puedes poner un objetivo de 50 milímetros de grasa en 8 pliegues. Si ves que está un poquito peor, pues puedes poner un límite de 60. Entonces, y luego ya dentro de ese límite general, individualizar.
Es decir, decirle a un jugador, oye, mira, que tú puedes llegar a este nivel, o si ves que un jugador que juega en el centro del campo, que corre mucho, necesita llegar a un objetivo, le pones el objetivo individual. Es decir, intentar no poner un porcentaje general a todo el mundo, sino individualizar un poco y jugar mucho con el sumatorio. Sí, realmente saber interpretar sobre todo Pero los bueno, resultados. porcentaje, a ver, para la pregunta, a mí un porcentaje... Si utilizas DEXA, si utilizas antropometría, la fórmula que utilices, no sé la fórmula que tú utilizas, si utilizas Juhas o Follner, otra. Yo la fórmula que utilizo, mis porcentajes buenos estarían entre 7, el que mejor está puede estar en 6 y pico, el que está en 8 está bien, pero hay que llevar ya cuidado, por ahí. Sí, normalmente. Con antropometría, con DEXA subirían los valores. Claro. Sí, como por ejemplo con una bioimpedancia también sería mucho mayor. Entonces, Sería mayor, está claro. Una forma de medir totalmente distinta. Muy bien. Y hay una cosa antes de terminar, porque ya nos queda poco tiempo, porque esto dura 1 hora. Y una pregunta que tengo ahí, que quería que me comentase. Hace tiempo salió en un periódico de tirada nacional, no recuerdo cuál era, aquella noticia de que teníamos la huerta murciana en la cocina del Mónaco. Coméntanos un poco cómo fue eso. No, porque yo creo que fue el primer año, el primero y el segundo sobre todo porque, bueno, el impacto de que llega un nutricionista de Murcia y bueno, la cocina francesa es un poco más grasa, pues yo intenté introducir mucha verdura, pues, por ejemplo, de diario dar 2-3 opciones de verdura, pues, por ejemplo, con el brócoli, con el pimiento, guisantes, etcétera, ¿no? Es decir, que hubiese verdura en abundancia. Y dio la casualidad de que la verdura que pedíamos de allí, pues, por ejemplo, el brócoli creo que venía de Lorca, las naranjas también venían de Cieza o por ahí. Es decir, fruta y verdura venía de España y de Murcia. Entonces dio la casualidad y en una entrevista me preguntaron y yo dije, sí, es que traigo la verdura de allí, de Murcia. Y ya se creó la huerta murciana allí. Eso para que veamos que es verdad. Tenemos buenos exportadores de verduras y frutas. No es ningún mito, ¿no? Que somos la huerta de Europa. No. De hecho, mucha verdura o viene de Italia o viene de aquí, del sur de España, concretamente de Murcia. Nada, pues nada, muy bien. Vamos casi que ahí terminando. No sé si te queda alguna cosilla más que se te ocurra por comentar para ir finalizando. Pues, no sé, hemos hablado del confinamiento, de la importancia de controlar la ingesta calórica en esta época, un poquito también que yo tenía muchas ganas de hablar contigo de los diferentes antropometría, de los valores, todo esto. Y nada, simplemente pues, darte las gracias de que hayas contado conmigo para hablar un poquito de nutrición, que a mí me encanta hablar de nutrición y de anécdotas relacionadas con la nutrición. Como decía, pues no podíamos empezar de mejor manera porque ya no solo hablar de nutrición, sino que de nutrición en el fútbol, que es también donde más me muevo yo. Y encima, pues bueno, contando contigo, que yo creo que eres un invitado de lujo para este tipo de vídeos. Pues nada, simplemente nada, te vamos a despedir ya, te doy las gracias porque, por estar siempre dispuesto a colaborar y por estar ahí. Y nada, estamos en contacto para cualquier cosa y nada, aquí nos despedimos. Creo que no se nos ha quedado ninguna pregunta en el tintero. Yo creo que no. Nada, hemos hablado de todo. Nada, pues nada, Juanjo, un saludo, aquí nos despedimos y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Juan, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.